a pedirle a sus compañeros que puedan proyectar sus diapositivas para terminar de una vez con su exposición. Posteriormente vamos a pasar a una sesión de preguntas y luego lo que les tengo preparado. Doctora, solo faltaba la parte del caso clínico que estaba exponiendo Pablo. Sí, se cortó porque no hubo audio, no sé, hubo problemas de conexión el día lunes. Ay, ya, está bien. Sí. Bueno, la verdad. Bueno, en el caso clínico que hemos escogido, siguientes. Vamos a ver que un paciente masculino de 29 años, hispano con antecedentes de tabaquismo y alcoholismo, sedentario, con obesidad, con un padre con un antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento, que inicia su cuadro clínico con una cefalea ocasional frontal, la cual se relaciona con el estrés de la oficina y no cursa con sintomatologías adicionales. Una tensión arterial de 137/87, frecuencia cardíaca 90, una circunferencia abdominal de 100 centímetros, el resto sin alteraciones. El médico solicita que los estudios de laboratorios con los siguientes resultados. Bueno, siguiente. En este caso vamos a ver que tenemos valores predisponentes e importantes, ¿no? Como que es hispano, tiene un antecedente de tabaquismo, es alcohólico, es sedentario, obeso, tiene un antecedente familiar de padre portador de este tipo 2 que nos va a dar como que una orientación a qué tratamiento elegir en este caso, ¿no? Para el mismo siguiente, por favor. En los resultados vamos a ver que tiene una hemoglobina de 7.1, un hematocrito de 54, leucocitos de 7600, con diferencial normal, plaquetas en 315.000, la glucosa en 100 unidades, creatinina de 1.1, urea de 34 y el BUN de 5.1, ego normal. Y pues siguiente. Ahora en lo que podemos tener como antecedente del mismo paciente, vamos a ver que es electo para un tratamiento. Siguiente, por favor. Un tratamiento de acuerdo a su diagnóstico, que principalmente es el síndrome metabólico y su intolerancia a la glucosa. Lo va a clasificar, lo vamos a clasificar como un síndrome metabólico con intolerancia a la glucosa y va a ser, siguiente, va a ser elegido para tomar metformina, eh, ya que es una forma de primera elección en los diabéticos de tipo 2 con un sobrepeso evidente, ¿no? Nos vamos a preguntar en qué estudios de laboratorio solicitaríamos adicionalmente. ¿Alguien podría ayudarme con eso? Compañeros. Podríamos solicitar una hemoglobina glicosilada o una glucosa postprandial. Ya. Sí, está bien. A ver, siguiente. Como dijo mi compañera, efectivamente una glucosa postprandial para ver si ha disminuido, la hemoglobina glucosilada también, para ver cuál es el rango en el que estamos empezando o vamos a empezar a medicar, el perfil de lípidos completo también, ¿no? Para evaluar, ya que la metformina también va a tener un efecto eh, con el sobrepeso, ¿no? Y las lipoproteínas. Vamos a ver si es que nos va a ayudar también a bajar de peso con el paciente y electrolitos séricos para ver si podría descompensarse o estar descompensado. Claro, mínimamente, ¿no? Porque no tendría sintomatología clínica. Siguiente. Ya. En los resultados de estos, pues vemos que la glucosa postprandial 2 horas después de comer va a estar en 142 miligramos por decilitro. Su hemoglobina glucosilada va a estar en 5.1%.
el perfil de lípidos va a estar pues en el colesterol total de 256, el LDL en 184, el VLDL en 36, HDL en 29, la apoproteína B en 104 y los triglicéridos en 160. También vamos a ver que en los electrolitos va a tener 151 de sodio, 4.1 de potasio y cloro en 110, evidenciando que el paciente pues tiene un ligero aumento de potasio y de sodio. Siguiente. Bueno, en los diagnósticos definitivos, al final de los diagnósticos presuntivos, en la clasificación, vemos que efectivamente se confirma el síndrome metabólico. Va a haber una intolerancia a la glucosa del mismo paciente, una hipercolesterolemia con factores de riesgo como el tabaquismo y el alcoholismo que tiene, un riesgo cardiovascular elevado por la apoproteína B mayor a 100 y una prehipertensión, ya que está con 137, 87, creo, si no me equivoco. Siguiente. Y pues principalmente el tratamiento se va a basar en el plan nutricional y ejercicio, ya que es un paciente joven. Se le va a indicar que suspenda sus hábitos tabáquicos y alcohólicos y se le va a recetar la metformina como tratamiento de primera línea por el esquema que presenta, ¿no? En 850 miligramos por vía oral cada 8 horas o pioglitazona 30 miligramos vía oral cada 24 horas. También una estatina, en este caso rosuvastatina de 24 miligramos por vía oral cada 24 horas o pravastatina de 40 miligramos vía oral cada 24 horas. Estos dos, la rosuvastatina y pravastatina principalmente porque por el peso del paciente vamos a tener menos RAMs, menos reacciones adversas medicamentosas, como menos riesgo de rinitis también. Y vamos a dejar sus valores de colesterol y triglicéridos a un valor estándar, ¿no? También va a reducir el riesgo con la metformina de una posible pancreatitis, ¿no? Siguiente. Ya, en nuestra meta terapéutica, lo que le pedimos los exámenes, vamos a tener como objetivo que la glucosa baje a menos de 100 miligramos por decilitro y postprandial a menos de 140. La proteína B menos de 99 miligramos por decilitro, incluso un poco más, pero en específico 99 para los valores referenciales, y el LDL menos de 130 miligramos por decilitro. Siguiente. Eso sería todo. Gracias. Listo. Bueno, muchas gracias al equipo. Son tres, ¿no es cierto? Estaba Valeri, Rodrigo, Sí, Alarcón doctora, y somos Pablo. tres. Muy Sí, bien. doctora. A ver, unas cuantas preguntas para que yo empiece con el repaso de lo que es todo este tema de antidiabéticos orales con casos clínicos, ¿ya? Una pregunta al grupo expositor. De todos los antidiabéticos orales que ustedes han mencionado, ¿cuáles son los que se deben usar en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular? Por ejemplo, un paciente diabético que se ha infartado y tú necesites usar antidiabéticos orales. Doctora, sería la metformina, ¿Ya? porque, porque va a tener, ¿no? Entre una de sus indicaciones se considera también que está dentro del riesgo cardiovascular y la aterosclerosis, ¿no? Ya que esta va a reducir lo que es, va a haber una disminución, ¿no? De la concentración de triglicéridos y colesterol, también va a favorecer lo que es la fibrinólisis, ¿no? Y también va a haber un descenso de la presión arterial también. Ya, muy bien, Rodrigo. Y si yo inicio metformina, por ejemplo, a un paciente y
que has infartado y no logro tener los objetivos o metas glicémicas, necesito agregar un segundo fármaco. ¿Qué otros fármacos también se puede usar en este tipo de pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular para controlar su glicemia? Estatinas, doctora, para reducir un riesgo cardiovascular aún mayor. Claro, eso es para, muy bien, las estatinas para controlar el colesterol, ¿no es cierto? El LDL, pero en cuanto a los antidiabéticos orales, Pablo o Valeria. Doctora, La sulfonilurea. una sulfonilurea de primera generación, porque van a ser las más seguras, mientras que las de segunda generación no se tienen que usar en pacientes con un riesgo cardiovascular. Ya, las sulfonilureas incluso no los usamos comúnmente en este tipo de pacientes. Uno, porque su efecto, o sea, de mejorar o disminuir el riesgo cardiovascular es nulo o es casi negativo, o sea, no tiene ningún efecto beneficioso. Dos, que te puede aumentar el peso y a veces estos pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular tienen asociado otra enfermedad, pues son gorditos o tienen un síndrome metabólico asociado. Entonces no son las sulfonilurias. Hay otros fármacos que son más modernos, que incluso se pueden, incluso en algunas guías dan en cuenta que puede reemplazar a la metformina, porque la metformina es de primera elección, si es que esta estuviera contraindicada. ¿Ya? Entonces, ¿alguien sabe? ¿Alguien del artículo que les he Doctora, dado han leído? Sofía. sí, el inhibidor de la SGLT2 se ha visto que aumenta la vida en la falla cuando hay falla cardíaca. Bien, son los inhibidores del inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2, ¿no es cierto? Que se encuentran a nivel renal. Uno de ellos es eso. Que se pueden dar en pacientes que tienen falla cardíaca, también tienen cierto beneficio en disminuir el riesgo cardiovascular. ¿Otros? Hay otro más. La carbosa, doctora. La carbosa no, son modernos. Creo que no lo han mencionado porque lo han descrito, no lo han mencionado porque como era de uso algunos incluso subcutáneo, no lo han tratado. Son los análogos de las incretinas, también se puede usar. Muy bien. La siguiente pregunta es respecto también a los antidiabéticos orales. ¿Cuál de estos antidiabéticos orales no se debe dar hablando en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca porque puede exacerbar esta? Doctora, las sulfonilureas de segunda generación. Hay otro que no debes dar en pacientes con falla cardíaca. Creo que Rodrigo incluso ha puesto un grafiquito que yo tenía en mis diapositivas. Sí, doctora, la metformina era una de sus contraindicaciones. No, la metformina sí se puede dar, hay otra. Has puesto, Rodrigo, yo me acuerdo de ese gráfico. ¿Cuáles son? ¿Alguien? ¿Qué antidiabético oral no se puede agravar una falla cardíaca? Doctora, Sí, Rodrigo. ¿puede ser las tiazolidinenidonas? Tiazolidinedionas como la rosiglitazona que ya no se usa, ¿no es cierto? Y esas son las que pueden exacerbar una falla cardíaca. O sea, ese tipo de antidiabéticos debemos evitar en pacientes que tengan ese antecedente. Ya. Para no hacerla larga, voy a proceder. A ver, esta es. Voy a proyectar lo que tengo preparado. Necesito la participación de todos. Vamos a hacer una revisión de todos los antidiabéticos orales, pero en forma práctica, viendo primero desde la parte más básica de diabetes, luego viendo cómo se trata un paciente y finalmente, esta no es, esta es lo que yo los lo he colgado, por favor, en su aula virtual para que también puedan tenerlo ustedes y puedan bajarlo. A ver, voy a otra vez
Voy a proceder un ratito, chicos, se ha colgado. Un ratito, chicos, por listo. ¿Me escuchan, chicos? No sé si pueden confirmar el audio. Sí, se escucha, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a algunos puntos para poder desarrollar esta clase. Lo he sacado de la guía del ADA del 2020. En algunos conceptos se repiten igual en la del 2018 y 2000. Ahora en el 2020 también hay unos conceptos que se han aclarado más y otros que se han redundado. Entonces, en los objetivos de esta sesión, pues este lo tenía programado para la parte práctica, pero lo vamos a hacer en la parte teórica, ¿ya? Para que pueda quedar un poco más claro el uso de antidiabéticos orales, ya que en la parte práctica vamos a hacer más casos clínicos. Entonces, vamos a hacer un seguimiento de un caso clínico, un par de casos clínicos. El primer caso clínico va a ser un poco más largo y el segundo un poco más corto para ver qué diferencias tiene uno del otro. Vamos a ver, obviamente, un paciente diabético, conocer su fisiología, su fisiopatología, su clasificación, las metas terapéuticas, qué fármacos son de primera línea, ¿ya? Obviamente tenemos que conocer sus mecanismos adversos, reacciones adversas, etcétera. Y el tratamiento farmacológico que nos indican que debe ser generalmente individualizado y el objetivo o la meta terapéutica también debe ser individualizada, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Esto ya lo han visto, ya lo han hecho sus compañeros también respecto a la clasificación de la diabetes. Ustedes ya saben que hay 4 tipos de diabetes, las 1, 2, la gestacional y por otras causas, ¿eh? En este capítulo vamos a enfocarnos en un diabético tipo 2, ya que en estos generalmente lo que se acompaña es una resistencia a la insulina. Entonces vamos a empezar con medicamentos que sean sensibilizadores a la insulina. ¿Cuál será el de primera elección? Usted ya debe saber, ¿eh? Metformina siempre de primera elección. Por eso se les ha dado su artículo para que puedan revisar todos los beneficios y bondades de la metformina en un paciente diabético tipo 2. Entonces empezamos. Por favor, alguien que quisiera participar voluntariamente o llamo al azar. Ya, entonces nadie. Brandon. Sí, doctora. Brandon, por favor, lee la respuesta correcta. La diabetes mellitus 2 se caracteriza por A. Aumento de la hipogénesis, disminución de los cuerpos cetónicos, aumento en la producción hepática de glucosa. B. Disminución de la función de las células beta, aumento en la producción hepática de glucosa y disminución de los cuerpos cetónicos. Y C. Aumento de la resistencia a la insulina, disminución de la función de las células beta y aumento de la producción hepática de la glucosa. ¿Cuál sería tu respuesta? La B, doctora. La B dice, disminución de la función de las células B, aumento en la producción hepática de glucosa y disminución de los cuerpos cetónicos. ¿Eso es cierto?
han leído, ¿cuál sería la correcta? La A, doctora. Doctora, la C. La C, doctora, la C. Es la C, Sí. la C. ¿Por qué? Porque en el paciente diabético tipo 2 lo que hay es más una resistencia a la insulina, a la acción de la insulina. Obviamente hay una disfunción en la función de las células beta con aumento en la producción hepática de glucosa. Ahora, cuando dice disminución de cuerpos cetónicos, no, nada tiene que ver, ¿no es cierto? Porque una complicación que hemos visto incluso en miércoles y jueves ha sido la cetoacidosis diabética, donde hay aumento en la producción de cuerpos cetónicos. Pero estamos hablando en este caso de del concepto del diabético tipo 2. Entonces, también lo han explicado sus compañeros. En un diabético tipo 2, la base principal de la fisiopatología es la resistencia a la acción de insulina. No capta glucosa los tejidos periféricos dependientes de insulina, como el músculo, ¿no es cierto? El tejido adiposo, ya lo hemos visto, y por tanto el organismo lo reconoce como si faltara glucosa, entonces empiezan el hígado a producir más glucosa, entonces hay una hiperglicemia por aumento de la producción hepática de glucosa y porque no se capta la glucosa, ¿ya? Y por una función deficiente del páncreas en producir insulina, o la poca insulina que hay no actúa porque hay una resistencia a la acción de la insulina. Listo. Ahora sí, gracias, Brando. Carmen González. ¿Puedo participar, doctora? Y Mabel, La D. ¿puedes completarlo, por favor? Ya, perdón. Elija de las siguientes opciones la palabra que hile correctamente la frase. Enfermedad metabólica que se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia de la producción o acción de la insulina. Ay, no, era la A, doctora. Perdón, me equivoqué. La resistencia a la insulina que afecta el metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Entonces, este es un concepto de definición de la, digamos, fisiopatológica de la diabetes mellitus 2, ¿no es cierto? Es una enfermedad metabólica donde hay hiperglicemia crónica y hay una deficiencia, una resistencia a la insulina. Por tanto, se altera todo el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Listo, entonces, en el tratamiento de todo paciente diabético tipo 2, no solo es el tratamiento farmacológico, sino es la educación higiénico-dietética, cambios en los estilos de vida, aparte de tratar de que se complique, ¿no es cierto? Hemos visto evitar complicaciones micro y macrovasculares y complicaciones agudas. Para eso tenemos que incidir en ambas cosas, en tratamiento no farmacológico y farmacológico. ¿Y en qué radica el éxito de que nuestro tratamiento esté yendo bien, ¿no es cierto? Sea exitoso. En que el diabético debe empezar a aliviar sus síntomas cardinales, como la poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Y también que el paciente no esté teniendo descompensaciones agudas. Entonces, si un paciente diabético no hace complicaciones, está aparentemente controlándose. Minimizar el riesgo de progresión de las complicaciones microvasculares, ¿no es cierto? Evitar las hipoglicemias, porque una complicación de nuestro tratamiento sería que algunos pacientes hacen riesgo de hipoglicemia. Mejorar el perfil lipídico es muy importante, y muy bien lo ha hecho Pablo, que un paciente diabético tiene que controlarse su perfil lipídico, porque eso también aumentaría el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas a ateroscleroma, y eso aumentaría su mortalidad. A ver, esto ya se me ha ido, a ver si lo han visto. Laura Morales. Laura Morales, ¿está presente? Laura Moraima. Perdón, Sí, te me he confundido, Laura, discúlpame, Laura.
No, no, está bien. Laurita dice, ¿cuál es la prueba más confiable para hacer el diagnóstico y también que nos va a servir para seguimiento en un paciente con diabetes mellitus? Am, a ver, sería, ¿cuál es la prueba más confiable para el diagnóstico según la ADA? Sería am, la C, doctora. Sí, es la hemoglobina glicosilada. ¿Y por qué voy a incidir en esto? Porque durante toda lo que nos queda de la sesión de hoy día vamos a hablar de este término, de la hemoglobina glicosilada. E incluso yo les estaba preguntando en la parte de prácticas, ¿qué es hemoglobina glicosilada? ¿No es cierto? ¿Alguien sabe qué es la hemoglobina glicosilada? ¿Qué nos determina? ¿Por qué pedimos hemoglobina glicosilada? ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Doctora, ¿me podría participar? Sí, Noelia. Ya, bueno, la hemoglobina glicosilada va a ser una heteroproteína que se va a encontrar en la sangre y esto va a resultar lo que es la unión de la hemoglobina con un glucósido. Por ejemplo, lo que he leído es que dice que cuando hay un estado de hiperglucemia, dice que tiene la capacidad de unirse la glucosa la glucosa con muchas proteínas y con muchos elementos en general, pero en este caso principalmente se va a unir con lo que es la hemoglobina. Doctora, ¿puedo Muy, acotar algo más? sí, Miriam. En relación a su importancia, doctora, esta es muy importante porque nos va a servir principalmente para tener un correcto autocontrol, ¿no? De cómo va la enfermedad en un paciente. Y lo demás que mencionó mi compañera, ¿no? Que también. Muy bien. ¿Puedo Muy bien, comentar algo, chicas. doctora? Ya Sofía, Sofía Cana, sí, Sofía. Ya. Este va a tener este se va a unir, va a hacer que la tasa de vida media del eritrocito, como va a estar unido a este, vamos a poder ver la glicemia de los últimos 3 a 4 meses. Muy bien. Entonces, por esas tres bondades que han indicado sus compañeras, es que la hemoglobina glicosilada no solo va a ayudar para el diagnóstico, sino también para evaluar nuestro objetivo terapéutico. Entonces, en la guía del ADA del 2020 nos dan los objetivos terapéuticos según los niveles de hemoglobina glicosilada e indican que tiene que ser individualizado, no es para todos igual. Y vamos a ver cuáles son esas individualidades, ¿ya? Entonces, esta es la hemoglobina glicosilada. Primero, ¿por qué es bueno? Porque no requiere ayuno a diferencia de la glicemia capilar, ¿no es cierto? En ayunas que estás con 8 horas de ayuno para que podamos determinar si la glucosa está alterada o no. Dice que esta hemoglobina glicosilada no requiere ayuno y nos evalúa en la concentración de la glucosa en el eritrocito 120 días anteriores a la toma de muestra. ¿Ya? Entonces, todo lo que han indicado sus compañeras está muy bien. Como pueden ver en este algoritmo del control glucémico, voy a poner mi puntero un ratito. Listo. Las metas van a variar. Ustedes ven que acá dice hemoglobina glicosilada menos de 6.5 y más de 6.5. Van a depender de muchas cosas, como dice acá, si el paciente tiene enfermedades concurrentes o concomitantes, si hay riesgo de hipoglicemia, también va a depender de la calidad de vida que tiene el paciente, de lo que esperamos del paciente, incluso hasta de si el paciente puede o no comprarse algunos antidiabéticos, porque algunos son más caros que otros, y si tiene buena adherencia al tratamiento y apoyo incluso familiar. O sea, evalúan varias cosas para ver qué antidiabético oral vamos a dar y cuál va a ser nuestro objetivo terapéutico en relación a la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Entonces todavía no lo voy a desarrollar esto porque vamos a ir desarrollándolo poco a poco, solo estamos hablando de la hemoglobina glicosilada. Entonces, aquí vamos a empezar con nuestro primer caso clínico. ¿Ya? Este caso clínico lo vamos a ir, como en anteriores ocasiones, vamos a ir agregándole más cositas para ver qué más podemos ofrecerle a esta paciente. Entonces voy a leer yo primero y luego, por favor, ustedes colaboren. Entonces dice, edad, es una señora, ama de casa de 45 años, antecedentes familiares, la madre ha muerto por complicaciones de la diabetes mellitus 2, el padre ha muerto por un infarto cerebral.
Dentro de sus antecedentes personales tiene una dieta alta en glúcidos y grasas y es sedentaria. Tiene antecedentes ginecostétricos, dice hace 5 años, o sea, a los 40 años. Tuvo un bebé macrosómico que pesaba 4.050 gramos, nació por cesárea y obviamente por desproporción cefalopélvica. Su índice de masa corporal es de 27. Ya, entonces, empezamos con esto. ¿Alguien que desee participar? ¿Cuáles son los factores de riesgo de diabetes en esta paciente? O sea, en la paciente que estamos mencionando, solo con esos puntos. ¿Qué factores de riesgo tiene para diabetes? Doctora, creo que sería que la mamá ya ha muerto. Primero, antecedentes de diabetes mellitus tipo 2. Yeah. Luego, su alto consumo de grasas y glúcidos, sedentarismo y que también el bebé haya nacido muy grande. Muy bien. Gracias, Griseli. Entonces, dentro de esos factores de riesgo, o sea, obviamente pacientes tienen más factores de riesgo que otros, ¿eh? Hay un montón de factores de riesgo. Dentro de los factores incluso antecedentes familiares que están dentro de familiares de primer grado como factores de, digamos, que pueden predisponer a diabetes. En esta paciente está el sobrepeso, está con un índice de masa corporal de 27, es un factor de riesgo. Han tenido antecedentes familiares en el papá y en la mamá de diabetes, incluso algunos han fallecido por complicaciones relacionadas a esta. Tiene una vida sedentaria. Antecedentes personales de diabetes mellitus gestacional. Obviamente no nos dicen que sea diabetes mellitus gestacional, pero nos indican que el feto estaba macrosómico, ha nacido por cesárea, y eso nos puede más o menos indicar indirectamente que haya sido una diabetes mellitus gestacional. Y entre otros, está acá otros factores de riesgo para diabetes que también lo mencionan, como es las enfermedades vasculares, síndrome ovario poliquístico, síndrome metabólico, etc. Listo. Entonces, viendo en esta paciente, dice, si su control glucémico en ayunas fuera de 105, por ejemplo, o sea, ustedes con todos esos factores de riesgo, ustedes le hacen una glicemia en ayunas y encuentran 105, ¿cuál sería su diagnóstico? Doctora, estaría... Gregory, a ver. Doctora, en el caso de este paciente, por 105 en ayunas, ¿diría que es un paciente prediabético o estaría con la glucosa alta más o menos? Podría decir medio diagnóstico. Vamos, muy bien, Gregorio. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con factores de riesgo para diabetes, le pedimos obviamente unas pruebas de examen. Le podemos pedir hemoglobina glicosilada, si desean, para ver cómo estaban los 3 meses previos, o en este caso una glicemia en ayunas, y encuentran que es 105. Entonces, dentro de los criterios diagnósticos de una persona prediabética, un prediabético, que hay ese término, la glicemia en ayunas se encuentra entre 100 y 125 miligramos por decilitro, ¿ya? En ayunas. ¿Y por qué es importante esto? O sea, ¿por qué es importante conocer que un paciente es prediabético o diabético? ¿Por qué? Antes solamente, digamos, se capturaban los diabéticos, pero no capturaban este tipo de pacientes. Ahora sí, ahora se enfocan más en los pacientes prediabéticos. ¿Por qué? Porque estos pacientes prediabéticos tienen alto riesgo de morir o de tener enfermedad cardiovascular. Entonces, ahora se hace la prevención primaria y trata de, digamos, de capturar o tener más o incidir más en estos pacientes prediabéticos para evitar que lleguen a la diabetes, incidir en su alimentación, en sus cambios de estilos de vida, en que baje de peso, si es que tiene indicaciones para consumir tratamiento farmacológico, también se le tiene que dar. Entonces, estos son los criterios diagnósticos de la prediabetes, también lo han mencionado sus compañeros, ¿Cuáles eran? La glucosa en ayunas, mira, de 100 a 125 miligramos por decilitro. O cuando le hacían prueba de tolerancia, la glucosa plasmática, a las 2 horas de darle ese jugo de naranja, que tiene 75 gramos de glucosa, salía entre 140 a 199. Y una hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4. Entonces, si es diagnóstico de prediabetes, se tendría que dar
Primero, en los pacientes prediabéticos se tiene que incidir en los cambios de estilos de vida ahora. Si necesitamos dar tratamiento farmacológico, aparte de cambios de estilos de vida, ¿cuáles son las indicaciones? Y eso estaba en la tarea que les he dejado, respecto, se dejó una tarea en este capítulo de diabetes. Entonces, nosotros, si queremos, diagnosticamos un paciente prediabético, necesitamos dar tratamiento farmacológico, aparte de cambios de estilos de vida. Hay 3 indicaciones. ¿Cuáles son esas indicaciones para dar tratamiento farmacológico a un prediabético? Ashley. Ya. Era en pacientes que tenían una obesidad severa, en pacientes que tenían hemoglobina glicosilada cerca al rango ya de diagnóstico de diabetes y en mujeres que tenían antecedente de diabetes gestacional. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, estos son, como indicaron sus compañeros, aquí está justo en la parte de abajo, obesidad severa, mujeres con antecedentes de diabetes gestacional. Recuerden que nuestra paciente aparentemente ha tenido ese diagnóstico y puede ser, digamos, una indicación para usar, ¿qué? La metformina o hemoglobina glicosilada más cerca al rango de diabetes. Entonces, la metformina no solo se usa para el tratamiento de la diabetes mellitus, también en estadios de prediabetes, pero que tengan esos, digamos, cumplan con esos 3 criterios. ¿Por qué? Porque sabemos que en este tipo de pacientes ahí tienen riesgo de tener enfermedad cardiovascular 2 a 3 veces que en la población general. ¿Ya? Entonces, nuestra paciente ha dado a luz a los 40 años, ha tenido antecedentes familiares de diabetes mellitus y ha tenido un bebé de 4 kilos 50 gramos. Entonces, probablemente ha sido una diabetes gestacional. Entonces, a esta paciente sí le podemos indicar metformina si es que le hacemos diagnóstico de prediabetes. Listo. Entonces, continuamos. Seguimos con la misma paciente, pero ahora viene a consulta. Álvaro Goizueta. ¿Está Álvaro? Creo que no está. Ya, no hay nadie. No está Álvaro. Ya voy a leer, no está Álvaro. Dice, motivo de consulta. La paciente va a acudir por poliuria, polidictia, polifagia y nicturia. De 3 semanas de evolución. Niega otra sintomatología. ¿Ya? Exploración física, aparte de su índice de masa corporal, encuentran que tiene acantosis nigricans a nivel de la región del cuello y una úlcera redondeada de 0.8 por 0.8 centímetros en la región plantar, un borde calloso. Entonces, Álvaro Goizueta no está. Siguiente, Daniela Alemán. Presente, doctora. Daniela, ¿cuáles son los síntomas clásicos para apoyar el diagnóstico de diabetes mellitus 2? Sería el 4, doctora. Polifagia, poliuria, polidipsia y la pérdida de peso. Gracias, Daniela. La poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso están dentro de las 5 P's que te puede hacer sospechar que un paciente tenga diabetes. Obviamente, si es que ya la glicemia está alterada a más de 200, eso ya es de cajón un paciente diabético. Ahora le hacemos exámenes de laboratorio a la paciente. Entonces, tomen atención. Le pedimos una glucosa capilar, o sea, ese glucómetro, en la consulta y vemos que tiene 240. Entonces, al pedirle y valorar viendo que tiene 240 miligramos por decilitro, decidimos solicitarle una glucosa en ayunas, una hemoglobina glicosilada, una urea creatinina y un perfil lipídico. Con estos valores, Eduardo Nina. Eduardo. Doctora, ¿me escucha? Sí te escucho, Eduardo. ¿Qué diagnóstico o qué puedes decir de la paciente? Doctora, no le escucho.
Creo, solo escuché a lo que puedo decir de lo paciente. Sí. Bueno. A ver. Está incrementada su glucemia, doctora, y la glucemia en ayunas también muchísimo. Debería ser menos, puede ser probable que puede ser diabética, su hemoglobina glicosilada está incrementada también. Ya. ¿Es o no es diabética? O sea, no hay puede ahí. Sí, sí es. Es diabética. ¿Por qué? Porque uno está cumpliendo casi todos los criterios, ¿eh? Una glucosa al azar, 240. Una glicemia en ayunas de 200, que es otro criterio. La hemoglobina glicosilada, más de 6.5, 7.8 tiene. Ahora, en su perfil lipídico, no se olviden, pacientes diabéticos tienen que evaluar el nivel de LDL siempre, que cuando hemos hecho hipolipemiantes, los pacientes diabéticos ya son de alto riesgo, entonces el LDL debe estar, solo si es diabético, menos de 100. Si tiene diabético más una falla de órgano, menos de 70. A ver, entonces, se me ha ido esto, ya. El diagnóstico de diabetes mellitus en esta paciente, entonces, se establece por todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, esta pregunta ya la hemos respondido por los valores de la glicemia, que es 240 miligramos por decilitro, y la hemoglobina glicosilada, que está más de 6.5. No se olviden todos los criterios diagnósticos del ADA. Glucosa en ayunas más de 126 miligramos por decilitro. Obviamente, el paciente no haya consumido ningún alimento en las últimas 8 horas. Glucosa plasmática a las 2 horas de consumir ese jugo de naranja es de más de 200 miligramos por decilitro. Hemoglobina glicosilada más de 6.5. Estos 3 de acá deben ser repetidos en una segunda confirmación para decir que su paciente es diabético. Solo el último, o sea, la glucosa en azar, cuando tenga síntomas de hipoglicemia, síntomas clásicos como la poliuria, polifagia, polidixia, y usted se encuentre en la glicemia más de 200, eso ya es por sí solo diabetes. En cambio, los otros 3 tienen que ser repetidos en una segunda ocasión. Listo. Entonces, ustedes hacen diagnóstico de diabetes. Si es que encuentran que está en rojo, le hacen una glicemia al azar y encuentran más de 200. Hacen diagnóstico de diabetes si es que 2 veces, en 2 ocasiones se repite, digamos, una hemoglobina glicosilada más de 6.5, o en 2 veces se repite que la glucemia en ayunas está a más de 126 miligramos por decilitro, o la glucemia, haciéndole prueba de tolerancia a la glucosa, está a más de 200 miligramos por decilitro. Estos de acá, el cuadrado celeste, verde y naranja, se tiene que repetir en una segunda ocasión, más no el rojo. Entonces dice acá, confirmando el diagnóstico de diabetes. Si yo tengo una prueba de hemoglobina glicosilada de 7 y una segunda prueba de 6.8, cumple el criterio, el paciente es diabético. Si yo le pido 2 pruebas diferentes, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada y una glucosa al azar, y ambos están por encima del valor normal, también confirmo diabetes. Pero, ¿qué pasa si yo pido 2 pruebas y una está alterada y la otra no? O sea, por ejemplo, sería que la hemoglobina glicosilada esté más de 6.5 y una glucosa, digamos, en ayunas esté menos de 126, por ejemplo. ¿Qué se tiene que hacer? Se dice que si es que tienes dos exámenes que son discordantes, el examen que está más alterado deberías repetirlo para ver si realmente es diabético. O sea, ejemplo, por ejemplo, si tengo la hemoglobina glicosilada, si persiste o sigue con el mismo valor, se confirma el diagnóstico de diabetes. Listo. Ahora sí, siguiente pregunta. Lady Bedia. Presente, doctora. Lady, por favor, lee y responde la pregunta.
¿Qué valor de hemoglobina glucosilada se recomienda alcanzar con el tratamiento establecido? Muy bien. Ahora nos están hablando de los objetivos terapéuticos, ¿eh? Sí, doctora. ¿Cuál es tu objetivo terapéutico respecto a la hemoglobina glicosilada? La B, doctora. Bien, la B. Entonces, les estaba diciendo que vamos ahora a hablar mucho de la hemoglobina glicosilada. Entonces, en la guía nos habla mucho de esta hemoglobina como objetivo terapéutico. Ahí dice menos de 6.5%, menos de 7. Incluso vamos a ver de acuerdo al tipo de paciente, ¿ya? Pero en general, en la gran mayoría es este el objetivo. Menos de 7 o menos de 6.5, pero siguiendo algunas especificaciones. ¿Ya? Aquí está, por ejemplo, la recomendación de hemoglobina glicosilada menos de 7%, que es nuestro gran objetivo terapéutico. Esto es lo mismo. Ya. Entonces, dice que el tratamiento, les vuelvo a repetir porque les he dicho desde un inicio, el tratamiento o el enfoque debe estar centrado en el tipo de paciente, ¿ya? Para poder elegir los agentes farmacológicos. Por ejemplo, nos tenemos que guiar, elegir de acuerdo si el paciente tiene o no tiene comorbilidades cardiovasculares. Si tiene antecedentes o de que haga hipoglicemias y por tanto tenga alto riesgo de hipoglicemias. ¿Por qué? Porque hay fármacos que tienen más riesgo de hacer hipoglicemias que otros. Impacto en el peso. Por ejemplo, en los gorditos tenemos que saber qué fármacos vamos a usar. Hay fármacos antidiabéticos orales que te suben de peso y hay otros que te bajan de peso y hay otros que no tienen ningún efecto en el peso. El costo, si aquellos pacientes que pueden comprarse fármacos de última generación tienen accesibilidad a este tipo de fármacos, podemos darles, pero hay otras personas que no tienen pues dinero, entonces solo dependen, digamos, del CIS. Entonces tenemos que saber elegir de acuerdo a las condiciones económicas que tiene el paciente. De riesgo de efectos secundarios, hemos visto, por ejemplo, que en los pacientes con falla cardíaca no debemos usar las tiazolidindionas, ¿no es cierto? Porque puede exacerbar esta. Y de las preferencias del paciente, ¿no es cierto? Si es que obviamente él desea, digamos, incide en que quiere un medicamento, digamos, porque tiene los medios económicos, puede comprarse ese medicamento si es que también le hace beneficioso. Entonces, en la guía nos hablan del objetivo terapéutico. La gran mayoría, el gran grupo de pacientes va a tener un objetivo terapéutico, una hemoglobina glicosilada, tratar de bajarlo debajo del 7%. Obviamente evaluando el riesgo, potenciales efectos adversos, como es el riesgo de hipoglicemia. En la enfermedad que no sea muy larga, o sea, hay pacientes diabéticos de 2 años, 3 años, por ejemplo, no tienen muchos años de enfermedad. No, su expectativa de vida todavía es aceptable, no tiene pocas comorbilidades. No hay tantas, si hay complicaciones cardiovasculares, estas son mínimas y tiene buen soporte familiar y red económico, ¿no es cierto? Digamos en un término medio. El objetivo de la hemoglobina glicosilada es que sea menos de 7%. Pero hay un grupo en el que podemos ser más estrictos, o sea, llevar la hemoglobina glicosilada más allá de menos de 6.5%. Y esto va a ser sobre todo en pacientes que no tengan riesgos de hipoglicemias, no, ningún antecedente, y que la enfermedad, digamos, esté recién diagnosticada, tenga gran expectativa de vida, o sea, un joven diabético, por ejemplo, y que tiene mucho tiempo más por vivir, que no tenga ninguna comorbilidad, o sea, no haya tenido ninguna otra enfermedad, solo es diabético, que no tenga ninguna complicación cardiovascular y obviamente que tenga buena adherencia, esté motivado para iniciar el tratamiento, se puede hacer más estricto en llegar a menos de 6.5 como objetivo terapéutico. Y último, hay un grupo de pacientes que son generalmente nuestros ancianitos, donde debemos ser menos estrictos. ¿Por qué? Porque ellos han tenido, digamos, un antecedente de hipoglicemias o mayores efectos adversos, entonces hay que tener mucho más cuidado, no hay que ser tan estrictos en bajarle. Menos de 7, puede ser menos de 8%, es suficiente. La enfermedad ya es de larga data,
y no tiene poca expectativa de vida. Imagínense un diabético de 70, 75 años, o que esté postrado porque ya ha tenido un ACV isquémico, porque ha tenido serias complicaciones o comorbilidades, y no tiene, y su soporte económico, digamos, limitado, etcétera. Todo eso se tiene que valorar, y en en este grupo, hay que ser menos estrictos, menos de 8%. Entonces, volvamos con nuestra paciente. Nuestra paciente, 45 años, índice de masa corporal de 27, ama de casa, antecedentes familiares, papá y mamá diabético que fallecieron por complicaciones. Ella tenía antecedentes de una diabetes gestacional. Le hemos diagnosticado diabetes. Entonces, la terapia de elección recomendada para esta paciente es... ¿Quién quiere participar? Yo, Hans. cambio de estilo de vida y metformina 500 miligramos vía oral cada 12 horas. La ve, doctor. Muy bien. Entonces, la metformina es el tratamiento de primera línea para los pacientes diabéticos. A menos que esté contraindicado, siempre debemos pensar y optar por metformina. Miren acá. Y esto es también de la guía se ha sacado. Dice, la primer terapia de primera línea es la metformina. Obviamente, aparte de esto, tenemos que incidir en cambios de estilos de vida, ¿no es cierto? Y nos tenemos que preguntar luego de eso. O sea, si requerimos una terapia dual, por ejemplo, tenemos que evaluar lo que son, si el paciente tiene factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, o ha tenido una enfermedad cardiovascular establecida, o tiene una enfermedad renal crónica o una falla cardíaca. Estos tres de acá, si tiene este tipo o estas enfermedades concomitantes, o aparte de individualizar nuestro objetivo terapéutico en la hemoglobina glicosilada, debemos escoger medicamentos que disminuyan el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, le estaba preguntando al grupo, ¿no es cierto?, ¿cuáles son estos? Entonces, si un paciente tiene un riesgo o una enfermedad arteriotrombótica, una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, tenga una enfermedad coronaria, tenga no sé, alguna arteria más del 50%, o una falla cardíaca izquierda, etcétera, podemos usar un análogo de la incretina o un inhibidor del sodio transportador de glucosa tipo 2. Igualmente, en los pacientes con falla cardíaca, HF es falla cardíaca o enfermedad renal crónica, de preferencia, si queremos agregar a la metformina un segundo tratamiento, escoger en ese inhibidor del sodio transportador de glucosa, porque se ha demostrado que disminuye la progresión de los pacientes con falla renal, y también en los pacientes con falla cardíaca, ya que al tratar, digamos, de eliminar la glucosuria que producen, barren el exceso de líquido, o sea, con la glucosa se lleva agua y sodio, entonces compensan por la falla cardíaca y también disminuyen la progresión en los pacientes con falla renal crónica, ¿ya? Ahora, si es que no tuviera ninguno de esos factores de riesgo, es un paciente joven que no tiene ningún factor de riesgo, ninguna comorbilidad, su riñón está bien, vamos a añadir un segundo fármaco para la terapia dual, viendo tres cosas, perdón. Uno es, por ejemplo, si el paciente tiene riesgo de hipoglicemia. Si tiene riesgo de hipoglicemia, necesitamos buscar medicamentos que minimicen el riesgo de hipoglicemia. Y acá usamos un inhibidor de la DPP4, un inhibidor de la dipeptidilpetirasa, ¿no es cierto?, tipo 4, un análogo de la incretina y un inhibidor del sodio transportador de glucosa tipo 2, o una tiazolidionas, que son los que tienen menos riesgo de hipoglicemia. Ahora, si nuestro objetivo terapéutico es, por ejemplo, si es un gordito y queremos que baje de peso, aparte de controle su glucosa, podemos usar un análogo de la incretina o un inhibidor del sodio transportador de glucosa. Pero si nuestro paciente, digamos, un paciente del MINSA, del CIS, no tiene medios económicos, usamos, y el costo es el que predomina, usamos una sulfonilurea o una tiazolidionas, que son los que son más baratas, ¿ya?
Entonces, ahí nos recomienda, por eso se tiene que individualizar la terapia, tanto para el objetivo terapéutico y como para escoger también tratamiento farmacológico. Entonces, vemos. Dice, entonces, la metformina es el agente ideal. Eso no tiene que haber duda. ¿Ya? Eso, y no se usa siempre y cuando haya una contraindicación absoluta. Esto se ha venido, ya dice acá. Una de las acciones de la metformina es, ¿no es cierto? Lo han dicho, lo han expuesto sus compañeros, que tiene muchos beneficios. La metformina es que aumenta la sensibilidad de los tejidos periféricos a la insulina. O sea, ¿qué quiere decir? Hace que se expresen más los receptores de insulina, así como los receptores GLUT4, por esta vía que es activa esta vía de la AMPK, que es la proteína sinasa dependiente de la adenosín monofosfato, así se llama, que tiene por finalidad inhibir la producción hepática de glucosa, mejorar la captación de glucosa e insulina al expresar estos transportadores GLUT4 y los receptores de insulina, y también disminuir la absorción de glucosa a nivel intestinal. Entonces, por esa vía se pueden encontrar los efectos beneficiosos de la metformina, que ya lo han repetido y lo estoy volviendo a repetir, como disminución de la producción hepática de glucosa, el efecto antipolítico, sensibilizar los tejidos periféricos en insulina. Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Eric Ríos. Sí, doctora. Lee, por favor, y responde. La reacción adversa más frecuente de la metformina es la hipoglucemia menor a 70 miligramos por decilitro. ¿Es verdadero, falso, sí o no? La B. No, ¿no es cierto? La metformina, miren, aquí está el cuadro resumen de la metformina. La metformina, ¿por qué es de primera elección? Porque el riesgo de hipoglicemia es mínimo. Tiene buena eficacia, tiene potenciales efectos beneficiosos en los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Por eso y el grosor de la íntima en aquellos pacientes que tienen aterosclerosis. ¿Ya? Y dentro de sus efectos, digamos, adversos, más frecuentes son los gastrointestinales. Listo. Siguiente pregunta. Harold Pizarro. Doctorita. Lee, por favor, y responde esta pregunta. Sí. La absorción incompleta de metformina se considera de relevancia clínica porque incrementa la doctora. Gracias, Harold. Entonces, la A es la respuesta. Les estaba indicando que uno de los efectos adversos más frecuentes de la metformina son estas reacciones adversas gastrointestinales, y hasta en un 50% se presenta. O sea, de 10 personas que consumen metformina, 5 van a presentar estos efectos adversos. Para disminuirlas, tenemos que hacer que el paciente consuma alimentos y evitar estos efectos adversos irritativos sobre la mucosa gastrointestinal. Entonces, usted le comenta a su paciente que la metformina no es inocua y puede producir efectos adversos frecuentes, eso ya lo hemos dicho, que son los gastrointestinales, como es dolor abdominal, meteorismo, flatulencia y diarrea. Para lo cual, nos indica también que la metformina se consume junto con alimentos. Muy bien, siguiente pregunta. María Fernanda Quesigualpa. María Fernanda Quesigualpa está. Ahí está. Ya. Daniela Songo. Presente, doctora. Lee, por favor, y responde. De los siguientes efectos adversos de la metformina
¿Cuál de las, cuál por ser potencialmente mortal tiene relevancia clínica mayor? La acidosis láctica, doctora. Muy bien, y eso es justo les he dado un caso clínico respecto a este tema, ¿eh? Porque pese a que es de poca frecuencia, es muy mortal en los pacientes. ¿Y por qué se produce la acidosis láctica por la metformina? Porque la metformina va a inhibir el complejo en la cadena respiratoria, entonces se va a producir menos ATP. La célula va a tender a usar la vía anaerobia, ¿ya? O sea, derivándose hacia la producción de lactato para poder producir ATP, ¿ya? Y aparte disminuye la conversión de lactato a piruvato. ¿Y en qué pacientes se presenta más o tienen más riesgo de desarrollar acidosis láctica? Aquellos donde el aclaramiento de la metformina esté alterado, ¿eh? Por ejemplo, como se depura por vía renal, en la insuficiencia renal hay que tener cuidado, por está contraindicado cuando la depuración es menos de 30 mililitros por minuto. Si hay alteraciones en la oxigenación de los tejidos, por ejemplo, un shock séptico, una falla cardíaca, falla respiratoria, pues hay que tener cuidado. Cuando hay alteración del metabolismo del lactato, un paciente que abuse del alcohol, una falla hepática, un cirrótico, etcétera, hay que tener cuidado en usar metformina. Muy bien. Iván Puma. Iván Puma. Iván Puma no está. ¿Quién quiere responder esta pregunta? No está Iván Puma. Doctora. ¿Ya? Con el tratamiento farmacológico prescrito a su paciente, ¿qué cambios ustedes desearían encontrar? Doctora, yo creo que es la A. Ya. Entonces, cuando usamos metformina, muy bien, Ashley. Cuando usamos metformina, el objetivo cambios en hemoglobina B, obviamente porque vamos a evaluar la hemoglobina glicosilada, es que la metformina, la expectativa en monoterapia es que te pueda descender hasta 1 a 2%. ¿Ya? Y justo voy a agarrar este cuadrito para... Es un cuadro resumen que también está en el artículo que les he subido el día lunes, donde la metformina, igual, al general casi todos los antidiabéticos te bajan la hemoglobina glicosilada en algún grado, ¿eh? Obviamente la metformina, digamos, es uno de los mejores. Pero hay que ver también el riesgo de hipoglicemia. Se ve en mis diapositivas, ¿sí, no es cierto? Pensé que me he salido ya. El riesgo de hipoglicemias. En la metformina hemos dicho bajo, ¿eh? Las sulfonilurias tienen alto riesgo de hipoglicemias. Si tienes un paciente que ya tenía antecedente de hipoglicemia, etcétera, no deberías dar sulfonilurias, ¿ya? Porque es el que tiene más alto riesgo de hipoglicemias. Ahora, efectos sobre el peso. ¿Quiénes te ayudan a bajar de peso? Uno es la metformina, ¿eh? Dice reducción o neutra, pues te ayuda a bajar, por si indicado incluso en obesos, ¿eh? Otro que te ayuda a bajar de peso son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, los inhibidores del sodio transportador de glucosa y los análogos de la incretina. Mira, son 3 fármacos. Son 4. Son 4. El análogo de la incretina, los inhibidores del sodio transportador de glucosa, los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Son los que se podría dar en gorditos. Y los que beneficio cardiovascular, que ha sido otra pregunta que les pregunté al inicio, es la metformina de cajón, ¿no es cierto? Pero también otros medicamentos que tienen un potencial efecto cardiovascular muy positivo, en primer lugar, es el inhibidor del sodio transportador de glucosa y el análogo de incretina en menor proporción, pero tienen ese efecto positivo. O sea, se podría dar a pacientes que tengan falla cardíaca, tengan antecedentes de enfermedad coronaria, etcétera. En este tipo de pacientes podemos usar este y este. O sea, en otras palabras, la metformina, los inhibidores del sodio transportador de glucosa y los análogos de la incretina tienen muy bajo riesgo de hacer hipoglicemias, tienen beneficio cardiovascular y
te pueden aparte ayudar a bajar de peso. O sea, se pueden dar en diabéticos gorditos con antecedentes de infarto o de que hayan tenido un SIC, etcétera, alguna enfermedad cardiovascular. Porque les ayuda a bajar de peso, controlan su efecto, tienen buen efecto beneficioso cardiovascular, etcétera, ¿ya? Entonces, este cuadrito es muy interesante y nos explica de todo, digamos, en síntesis, todas las diferentes características de los antidiabéticos en general. Muy bien. Entonces, continuamos con nuestra señora. A los 3 meses, dice, la paciente regresa a su control y seguimiento. Le comenta que poliuria, la nicturia, la polifagia y la polidipsia ha sido parcialmente. Admite que tiene poco apego al tratamiento. No tiene tiempo de acudir a los profesionales de salud que les recomendó usted inicialmente. Y le entrega un control de laboratorio donde la glucosa está en 200 miligramos por decilitro y la hemoglobina glicosilada 8.5. Obviamente están altos. Dice, al no alcanzar las metas terapéuticas, usted decide enfatizar en los cambios de estilos de vida. ¿Y qué más deberían hacer? La C, doctora. Doctora, aumentar la dosis de metformina. Sí, a ver, la C. Sí, gracias, Marcos, el que habló con la C, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, nosotros no haría aumentar, pero tenemos que llegar a unas dosis tope para decir, el medicamento no está siendo suficiente. Todavía tenemos un tope para poder aumentar en la metformina en esta paciente. Ahora, entonces, nuestra meta es llegar a menos de 7%, ¿no es cierto? Nuestra meta es llegar a una hemoglobina glicosilada a menos de 7%. ¿Por qué? Porque es una paciente de 45 años, es joven, tiene 45 años, tiene un índice de masa corporal de 27, no ha tenido ninguna otra enfermedad cardiovascular, entonces nuestra meta en esta paciente es 7%. Continuamos con la paciente. Sí, Gregory. Doctora, una pregunta. En el caso que también en la anterior pregunta dijo que no presenta apego con el tratamiento, ¿no sería contraproducente aumentarle la dosis si la paciente no está siguiendo con las indicaciones que en un momento se le ha indicado? Claro, es que dice, admite poco apego al tratamiento. Igual, o sea, si tú quieres aumentar un segundo, no puedes cambiar el fármaco. O sea, la metformina es de primera línea, menos que esté contraindicada. Tendrías que incidir en la paciente y explicarle los beneficios de este medicamento. Ya que si no hace esto, ¿cuándo suspendemos metformina? Uno, cuando tendría una contraindicación absoluta o no tolerara el fármaco. En esa situación, suspendes la metformina y puedes usar otro medicamento, ¿ya? Entonces tendrías que tratar de estimularle, explicarle mejor para ver tratar de corregir ese poco apego al tratamiento, porque igual en los siguientes subtratamientos vas a seguir aumentando el medicamento en terapia dual o triple terapia que vamos a ir viendo y justo en los siguientes casos clínicos. Es el mismo caso clínico, sino que vamos a agregar algunas cosas más. O sea, aquí no suspendemos la metformina, no se suspende a menos que tenga contraindicación o a menos que no lo tolere. Ya, eso tiene que quedarse, no se suspende. Porque ya hemos visto todos los beneficios que tiene la metformina. Ya, dice acá, transcurridos 3 meses de tratamiento con metformina, revisa nuevamente a su paciente y le encuentra que la sintomatología ha disminuido. También confirma que no acudió a los especialistas que usted le ha referido. Entonces, y los estudios de laboratorio que le vuelve a pedir indican que la glucemia y la hemoglobina glicosilada continúan prácticamente sin cambios. O sea, la glucosa sigue en 200 y la hemoglobina glicosilada en 8%. ¿Qué cambios ahora sí le haría en la paciente? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Sofía dice insistir en los cambios de estilos de vida, insistir en los cambios y comenzar una terapia doble. Entonces, acá ya vamos a hablar de terapia dual.
Y hemos llegado a un tope de la metformina, le hemos insistido en los cambios de vida, le hemos hablado de los beneficios de la metformina, pero continúa con elevado, es digamos nuestro objetivo terapéutico, la hemoglobina glicosilada sigue en 8%, no hemos llegado a 7%. Entonces, cuando un paciente no llega a su objetivo terapéutico, pese que ha ido al nutricionista, se insiste en cambios de estilos de vida, estamos usando metformina de manera adecuada, en dosis, esta vez sí consume en dosis adecuadas, 2 veces por día, y empezamos con terapia dual, ¿ya? Ahora, para la terapia dual, a lo mejor les voy a presentar la guía. En la terapia dual va a depender, ¿no es cierto? Uno, hemos dicho, de si el paciente tiene comorbilidades cardiovasculares, falla cardíaca o enfermedad renal crónica. O si no tuviera, como en nuestro caso clínico, vamos a evaluar el costo, si tiene medios económicos, si es gordita, no es tan obesa, es 27, está en sobrepeso nada más, y si tiene antecedentes de hipoglicemia o riesgo de hipoglicemia. Entonces, como no nos dice que tiene riesgo de hipoglicemia, como no nos dice que tenga nada, entonces podemos imagínense que, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos hacer uso de las sulfonilurias y las tiazolidindionas, viendo el costo porque son las más baratas. Entonces, dice, las sulfonilurias han sido de buena elección para iniciar la terapia dual en esta paciente, porque les estoy repitiendo, cada paciente es diferente. No todos los pacientes reciben metformina más sulfonilurias. Algunos pueden recibir metformina más un análogo de la incretina, otro puede recibir metformina más una tiazolidindionas, otro puede recibir más un inhibidor del sodio transportador de glucosa, o sea, va a depender del paciente. En este paciente en particular hemos usado una sulfoniluria. Dulia Pacheco. Presente, doctora. Dulia, ¿cuál de estas sería una sulfoniluria? Ya te están soplando todos por chafo. No estoy leyendo el chat. La glibenclamida. Hay un montón, hay de primera y segunda. La glibenclamida es, digamos, dentro de las de segunda generación, las que están la más conocida. ¿Ya? Y no olvidarse que nuestras sulfonilurias, el problema de estas es que tienen alto riesgo de hipoglicemia y pueden hacerte subir el peso y no tienen beneficio o su beneficio dentro de pacientes con antecedentes cardiovasculares. O sea, no es bueno para ese tipo de pacientes, porque no hay beneficio. Pero sí te puede bajar la hemoglobina glicosilada en 1 a 2%. Por les estoy repitiendo. El escoger un fármaco antidiabético oral depende, uno, de los antecedentes cardiovasculares, del costo, si tiene medios económicos, si es gordito o no es gordito. Porque miren, quienes te suben de peso y quienes te pueden ayudar a bajar de peso. Entonces, quienes tienen enfermedades coronarias o cardiovasculares asociadas, por ejemplo, una CV isquémico, por ejemplo, ¿no es cierto? O una enfermedad coronaria, entonces podemos usar metformina y sumarle esto, más el inhibidor del sodio transportador de glucosa o análogo de la incretina. Entonces, aquí tengo, si mi costo es, digamos, el que pesa más, el paciente no tiene medios económicos y no tiene antecedentes cardiovasculares, ni enfermedad renal crónica, nada del paciente, ni es gordito, entonces puedo usar una sulfoniluria o una tiazolidindiona para iniciar la terapia dual, o sea, aparte de la metformina, puede agregar cualquiera de estos dos, como en el caso clínico, ¿no es cierto? Muy bien. Continuamos con la misma paciente. Vamos a terminar, no se preocupen, voy a terminar justo antes de su examen. Dice, después de 3 meses de tratamiento combinado doble, la paciente acude refiriendo que incrementó la sintomatología que le obligó a reflexionar y a pegarse a su plan de tratamiento. Ni que pasar eso para que se apegue a su plan de tratamiento. Y acude esta vez a los especialistas que usted le recomendó.
Sin embargo, se presenta con los siguientes laboratorios. Miren, ¿ah? Ahora ha subido a 10% y la glucosa en sangre a 300 miligramos por decilitro. De acuerdo con estos datos presentados por su paciente, ¿cuál sería la siguiente conducta a seguir? ¿Qué dicen? La C, doctora. La C, a ver, vamos a ver. Sí. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la terapia triple. Gracias. Miren, ya hemos hablado de terapia doble, terapia triple. En la terapia triple podemos incluso pensar en iniciar la insulina, o sea, aparte que recibe sus antidiabéticos orales, podemos asociar insulina. ¿Por qué? Porque este paciente ya tiene la hemoglobina glicosilada muy alta, ¿eh? Los niveles de glucosa están altos, más de 300 miligramos por decilitro. Y otra indicación también sería si es que hay peso o síntomas de hiperglicemia persistentes. Entonces, ahí podríamos agregar la insulina y también lo recomienda la guía en esas 3 indicaciones. O sea, aparte de sus antidiabéticos orales, poder agregar una insulina. Entonces, ¿qué insulina elegiría para el tratamiento base de su paciente? La de acción larga, doctora. Criseli, ¿no te escucho? La D. La D. Muy bien. O sea, una de acción prolongada, ¿eh? Más estable, no tiene tantos picos, dura una vez al día, etc. Entonces, por ejemplo, la insulina glargina es una de acción duradera, es una de las mejores opciones, ¿eh? Aparte que disminuye la hemoglobina glicosilada, son 1 a 2 horas y no produce tanto esos picos o riesgos o que puedan condicionar a que tenga el paciente riesgo de hipoglicemia. Igual tiene que valorar a los 3 meses a la paciente para ver cómo está y poder, si es que no tiene medios económicos, poder cambiarla a una intermedia, ¿eh? Si es que no ha habido riesgo de hipoglicemia. Porque no olvidarse con la NPH que la intermedia sí puede haber hipoglicemia porque se hace pico. Entonces, aquí también se les está pasando el resumen el inicio de acción, pico de acción y duración de todas nuestras insulinas, ¿eh? No olvidarse que la determina glargina no tiene pico, no tiene ese riesgo de hacer hipoglicemia, es más, digamos, más estable, se puede poner una vez al día, a diferencia de las otras. Muy bien. Dice, 3 meses después de la última consulta, se evalúa nuevamente a la paciente. Refiere notoria mejoría, realiza ejercicio regularmente, se apega al tratamiento, obviamente de cambios de estilos de vida, alimentos recomendados, refiere aplica sus medicamentos, o sea, la triple terapia, metformina, glibenclamid, glargina. El programa de entrenamiento para su control de su diabetes lo ha fortalecido, también está registrando sus glucometrías. No hay eventos o manifestaciones de signos de hipoglicemia, ningún efecto adverso y ha bajado de peso. Ahora tiene un índice de masa corporal de 25.4. No hay edemas, no hay comorbilidades asociadas, etc. Y nos trae estos controles del laboratorio. Hemoglobina glicosilada en 6.5, glucosa en sangre en 120 y una glucosa postprandial en 160 miligramos por decilitro. Por lo que usted concluye en este momento que la paciente, ¿cuál sería la opción? La doctora. Alcanzamos las metas, ¿eh? Nuestra meta era que esté debajo de 7%. Ha llegado a 6.5 y sin hacer hipoglicemia y nada. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, por lo que nosotros deberíamos continuar con la terapia triple establecida. Y como la glargina es costoso y como no ha hecho hipoglicemia consumiendo glargina, podemos pasarla a la NPH. ¿Eh? Que cuando ustedes ven la NPH es más accesible para los pacientes del ministerio. Si tienen medios económicos, pueden comprarse esta insulina, que es un poquito más cara, pero más estable en el tiempo. Ahora sí, para terminar, vamos a ver un pequeño segundo caso clínico.
Dice, paciente de 75 años, ahora el paciente es viejito. Tiene diagnóstico de diabetes mellitus, pero de 15 años de evolución. Acaba de salir de hospital por haber sufrido un ácido isquémico. Presenta nefropatía, con una depuración de creatinina de 40 mililitros por minuto. Pregunta, a ver, Eric Ríos. Presente, Eric doctora. Ríos. Eric, Presente, ¿cuál es el doctora. objetivo terapéutico ¿Cuál sería tu objetivo terapéutico respecto a la hemoglobina glicosilada? Menor a 8%. Muy bien, ¿no es cierto? Han entendido. Como este paciente ya es viejito, hay que ser menos estrictos. ¿Por qué? Porque tiene menos expectativa de vida, ya tiene una secuela de su ácido isquémico, ya tiene falla renal, entonces hay que tener menos estrictos, menos de 8%. ¿Qué tratamiento sería indicado en este paciente? ¿Qué tratamiento ustedes podrían indicarle a este paciente? Jamie. Metformina. Gracias, Sofía. Igual, ¿no es cierto? Miren, el tratamiento de primera línea siempre va a ser metformina, a menos que esté contraindicada. ¿Cuándo está contraindicado la metformina? Cuando la depuración está a menos de 30, acá es 40, ahí tendríamos que corregir la dosis, nada más, hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, escogemos metformina. Después de la metformina, evaluamos si el paciente tiene riesgos, alto riesgo de enfermedad cardiovascular, como en este caso, tiene un ácido isquémico, tiene una falla renal crónica. Podemos asociar a la metformina, si es que no se llega a la hemoglobina glicosilada menos de 8%, un análogo de la incretina, como dice acá, o un inhibidor del sodio transportador de glucosa. Ya cualquiera de los dos, que tienen también efectos beneficiosos en estos tipos de pacientes que ya han tenido complicaciones cardiovasculares. Entonces dice, entre los pacientes con diabetes tipo 2 que han establecido, que tienen una enfermedad cardiovascular establecida, que causa aterosclerótica, son de alto riesgo, y aparte una enfermedad renal o una enfermedad cardíaca, aparte de la metformina, un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa o un análogo de la incretina es beneficioso para ellos. Para ellos. ¿Ya? Entonces, todas la ADA 2019 lo decía, también se incide en la guía de la ADA del 2020. ¿Ya? Esto también ya lo han hablado sus compañeros, que es el inhibidor de la dipeptidasa 4, que es un inhibidor de la DPP4, que era aquella enzima que, digamos, metabolizaba la incretina, que en sí es buena, porque estimula la secreción de la insulina. Entonces, evita su degradación para que haya más tiempo esta incretina. El otro fármaco nuevo también que se está usando es este inhibidor del sodio transportador de glucosa tipo 2, que se encuentra, que inhibe a este receptor, por tanto no se va a absorber glucosa y va a haber aumento de la glucosa excretada, o sea, glucosuria. Pero una complicación de este tipo, digamos, un efecto adverso de estos, si bien son buenos estos pacientes con enfermedades cardiovasculares, unos efectos adversos es por la glucosuria puede predisponer a infecciones genitourinarias, especialmente por hongos. Aquí está el resumen también que se saca de la guía, los que tienen beneficio en los pacientes con falla cardíaca, aparte de la metformina, miren, reduce la mortalidad cardiovascular, están también los análogos de las incretinas, ayudan a bajar de peso, igual los inhibidores del sodio transportador de glucosa tipo 2, te ayudan a reducir de peso y bajar la enfermedad cardiovascular. Ahora, en pacientes con falla renal crónica, digamos, avanzada, hay solo 2 medicamentos que se pueden dar, los que tienen depuración incluso menos de 15, uno es la repaglitina y el otro es la linagliptina, que es un inhibidor de la dipeptidasa. Listo. Entonces, con eso es todo lo que, a ver, esto también es importante. En los pacientes que tengan enfermedad arteriosclerótica, que tengan falla cardíaca,
que tengan enfermedad renal crónica, les estaba indicando que se tiene que pensar en asociar, si es que van a usar terapia dual, la metformina más uno de estos dos que está justo remarcado. Listo, chicos, ¿qué hora es? Justo 4 minutos antes de que acabe. ¿Alguna pregunta? Esto también ya lo he subido, por favor, a su la virtual para que no tengan problemas. Las preguntas están respecto a lo que he hablado hoy día, se les ha preguntado, y respecto a lo que han hablado también de insulina a sus compañeros el viernes pasado. Solo son 8 preguntas, 20 minutos creo que es suficiente para que puedan ya estar entrando a su aula virtual. Muy bien, no sé si tienen alguna duda, pregunta, murmuración, queja. Doctora, una pregunta. ¿De cuándo se cambia de solo usar una insulina a usar la insulina más bolo postprandial? Cuando me dices insulina rápida más una insulina, digamos, de acción prolongada, es lo que han hablado, ¿no es cierto? En la insulinoterapia intensiva. Generalmente cuando usamos solo insulina, en los pacientes diabéticos tipo 1, en los que el tratamiento inicial es insulina, ahí podemos hacer estimular la acción de la insulina endógena porque ellos no tienen nada de insulina, a diferencia de los diabéticos tipo 2. En los diabéticos tipo 2 empezamos con antidiabéticos orales cuando están estables, obviamente, y ahí recién cuando no se logra controlar con terapia dual, podemos iniciar la insulina, y generalmente una insulina de acción prolongada. Si a pesar de eso no se logra controlar, recién ahí se añadiría una insulina preprandial, o sea, una mezcla de antidiabéticos. Es raro que haya ese tipo de pacientes, pero sí se puede usar. Disculpe, doctora, es una duda frente a lo que es nefropatía diabética. He leído de que en una guía de que puede haber una combinación de lo que son yecas y con aras, pero nos había explicado de que era nefrotóxico, pero en este caso, en la guía decía que podía potenciar y podría mejorar la proteinuria en el paciente diabético. Para mejorar la proteinuria, sí, pero como tratamiento antihipertensivo no se recomienda, Hace mucho tiempo porque... que por la misma lógica que hemos analizado, que ambos actúan en la misma vía, en el mismo eje de la renina, angiotensina, aldosterona, o sea, estarían inhibiendo, no, digamos, no hay, si vas a analizar eso, también vas a encontrar en los estudios porque ya no se promueve esa terapia. ¿Por qué? Porque no hay beneficio de asociar estos dos. Hace el 2013, creo que si no me equivoco, 2003, 2012, 2011, se estaba incidiendo en la asociación porque pensaban que había beneficios en disminuir la mortalidad en estos pacientes, la morbimortalidad en este tipo de pacientes, pero luego se han hecho más estudios randomizados y más grandes donde no hay beneficio de asociar estos dos fármacos. Y doctor, también he leído que dice que de elección para el diabetes tipo 1 son los IECA y para el tipo 2 son los SARAs. ¿Eso por qué se da, doctora? De elección para diabéticos tipo 1 son los IECAs. Sí, doctor, se lo he encontrado en un libro de nefrología. De elección para los diabéticos, porque no tiene nada que ver que yo sepa, si vas a usar para pacientes diabéticos en general, los de elección son los IECAs y se reemplaza por los ARAs si es que hubiera contraindicación o no tolerancia a los IECAs. ¿No te explica ahí el mecanismo fisiopatológico? ¿De qué año es ese libro, Noelí? Es el Avendaño de tercera edición. Fíjate de qué año es. Ya. Mejor. Fíjate, porque no, es que tiene que en todas las guías dice que de elección siempre están los IECAs, y ya los ARA2, digamos, ya se da cuando no se toleran estos tipos de medicamentos. Ambos tienen beneficios, obviamente, a nivel renal, son protectores renales. Listo, chicos. Gracias.
Ahora sí pueden entrar, por favor. Está bien, doctora, muchas gracias. Ahora sí entren a su aula virtual, estoy desconectándome. Nos vemos el día lunes.